abdomen agudo. Le conocemos como abdomen quirúrgico agudo. Para eso hay que conocer el abdomen y la región abdominopélvica. Para eso, hasta luego, amiguito, mañana te veo. Perdón, es que luego vienen a platicar conmigo. Entonces hay que conocer la anatomía del abdomen. Y para conocer la anatomía del abdomen, bueno, la clínica es básica, ya ustedes saben, desde la inspección, observar, que es la chamba de todos nosotros. La inspección y el interrogatorio para mí es más del 90% del diagnóstico en general, pero actualmente no les enseñan a hacer lo que es la palpación, la percusión y la auscultación, que es muy importante porque quieren brincarse esos 3 pasos en la región abdominopélvica para pasarla luego a rayos X, ultrasonido y tomografía computada. Y ya, hacemos el diagnóstico y sí. Pero entonces lo que te va a faltar a ti es un poco, te va a faltar a ti, ¿cómo podríamos llamarle a esto? No sé, como lo que hacen los toreros, te va a faltar la práctica, porque pues no vaya a caernos una bomba atómica y se acabó hasta la luz. Entonces no sabemos si muchas cosas las va a tener que hacer nada más los médicos, ¿no? Desde el punto de vista clínico, y no sabemos ni estamos en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, con muchos problemas y dificultades, pero tenemos prácticamente esas cosas, lo básico. Muy bien, avanzamos a la siguiente. Entonces es importante valorar el abdomen, exacto, valorar el abdomen desde el punto de vista de la anatomía. Entonces el abdomen, lo que es la cavidad abdominal, la dividimos en la cavidad peritoneal, la cavidad retroperitoneal y los espacios propios del músculo psoas y del cuadrado lumbar, que no pertenecen al retroperitoneo, sino que tienen sus propios espacios y compartimentos, pero lesiones que afecten el retroperitoneo pueden afectar el músculo psoas, el psoas ilíaco o iliopsoas, como le quieras llamar, y el músculo cuadrado lumbar que se encuentra a su lado. Sí, es plano y a su lado, sí, y eso puede afectar los compartimentos de ambas zonas musculares, sobre todo en los abscesos renales, que por contigüidad afectan estas zonas en las pacientes que son diabéticos. Entonces, la anatomía en general de la cavidad, dividiendo ya la cavidad abdominal en cavidad peritoneal y cavidad retroperitoneal, y dejando independientes esos 2 músculos que tienen sus propios compartimentos que acabamos de nombrar y que son muy importantes porque todo el mundo olvida y de verdad siempre están involucrados en estos desmadres de la diabetes. Entonces, la cavidad peritoneal la dividimos normalmente en 2 grandes espacios, por arriba del mesocolon y por debajo del mesocolon. Entonces, por arriba del mesocolon, sí, que es la supramesocólica, y por abajo del mesocolon, que es la inframesocólica. Por arriba del mesocolon, sí, o sea, el colon transverso, tenemos los espacios de la cavidad supramesocólica, el derecho y el izquierdo. Y normalmente los divide el ligamento falciforme. Entonces el ligamento falciforme, todo lo que está a la derecha es la supramesocólica derecha, y del ligamento falciforme, todo lo que está a la izquierda es la inframesocólica izquierda. Ahora, vamos a irnos a esa zona de la supramesocólica izquierda, por anatomía, porque es bueno recordar todos los espacios. Déjenlo por la paz, eso está atrás, pero sí es parte de la cavidad abdominal. Por eso la cavidad abdominal es la cavidad peritoneal por un lado y atrás la retroperitoneal. Y los músculos que comenté, pero con sus propios compartimentos. Y entonces, por arriba, en la peritoneal, por arriba, supramesocólica, por debajo, inframesocólica, ¿sí? Y por arriba, que la supramesocólica, quien divide esta derecha e izquierda es el ligamento falciforme. Lo que se encuentre a la derecha es la supramesocólica derecha, y lo que se encuentra a la izquierda, la supramesocólica izquierda. Ahora, de los espacios del lado derecho de la supramesocólica está el subdiafragmático. Por arriba del hígado, por abajo del diafragma, es importante que lo localicemos, ¿sí? Y aquí hay más espacios.
porque tenemos el espacio que está por debajo del... miren, el hígado tiene tres caras. La cara diafragmática, la cara posterior inferior, o sea, la cara diafragmática, la cara posterior inferior y la cara lateral. Y ahí hay ligamentos. Esos ligamentos de la supramesocólica tenemos a los ligamentos coronarios y las partes laterales de esos ligamentos son los triangulares, que ayudan al sostén del hígado. Claro que la parte más importante del sostén hepático son la presión intraabdominal. Si le dan un cuchillazo y le abren la barriga, le abren la pared abdominal, ¿sí? Pues se salen todas las vísceras y los ligamentos valen cacahuate, ¿eh? Sí, o sea, es un conjunto que nos ayuda a sostener nuestras vísceras en su lugar. Lo más importante es el poder de nuestros músculos abdominales, o sea, los músculos rectos, derecho e izquierdo, los músculos de la pared anterolateral, ¿sí? Oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen, y los de la parte posterior, que nos ayudan también a sostener toda la cavidad abdominal en sí. El músculo psoas-ilíaco o iliosoas, como le quieras llamar, sí, depende de si le gusta el hilo, como la quieres tú llamar, o el cuadrado lumbar, o los músculos paravertebrales del abdomen, que son 3 de un lado y 3 del otro. Todo eso con nuestros diafragmas, sí, y nuestro piso pélvico, con todos sus músculos que están ahí abajo, nos ayudan a sostener todas nuestras vísceras en nuestro interior. Y a eso le agregas tú ligamentos, mesenterios y epiplones. Entonces, lo mesocólico derecho, ¿sí? Del ligamento falciforme a la derecha, ahí están los ligamentos, están los triangulares, los coronarios, y el del lado derecho, ya cuando se convierten en una sola, en dos hojas, no en 4 hojas, en una de 2 hojas, pero convierten una, están los ligamentos triangulares. Entonces, y lo que está abajo del hígado es el espacio subhepático. El espacio subhepático tenemos el anteroinferior y el postero superior del subhepático. El subhepático se divide en 2. Y el subhepático postero superior, porque el otro es el anteroinferior, el postero superior es el famoso espacio de Morrison, con una R, porque es un apellido y no es de nosotros, es un apellido del mundo del norte, Morrison, porque aquí le llaman Morrison, como si fueran 2 R's, no es doble R, es una R, Morrison. Y ese espacio es en el decúbito supino, cuando hacemos exploraciones en la cavidad abdominal, la parte más declive de la cavidad abdominal. Así como en la cavidad pélvica, en las mujeres es el espacio de Douglas, sí, y en nosotros los varones es el espacio vésico rectal, porque en nosotros los varones no existe el espacio de Douglas, ese es el útero, es el vésico uterino, ¿no? Para hacer la diferencia de los espacios, cómo se encuentran. Que tiene que ver con la dinámica de los líquidos dentro de lo que es la cavidad abdominal en relación a, sobre todo, las siembras metastásicas, de cómo fluye el líquido y cómo las siembras metastásicas van afectando la cavidad peritoneal. Sobre todo, el ejemplo más básico es el cáncer de ovario, cuando lo vayan ustedes leyendo. Y del lado izquierdo, hay más espacios, pero vamos a hacer los generales. Y del lado izquierdo está, de los supramesocólicos a la izquierda del ligamento falciforme, está el espacio que rodea al vaso, el periesplénico, ¿sí? Y está el espacio supramesocólico izquierdo como tal, ¿sí? Que normalmente ambos espacios se comunican y tienen contacto a través del yato de Winslow o el orificio del yato hacia la cavidad menor o saco menor, ¿sí? O epiploico menor, porque todo lo que está adentro es el epiploico mayor y ambos tienen comunicación a través de ese yato o yato de Winslow, y en esa zona, ahí pegadito al yato, hay límites, hay que irlos a leer los límites, las paredes, pero tenemos ligamentos. El ligamento del saco menor, que le llaman los ligamentos del epiplón menor, sí es los 2 ligamentos que juntan al estómago con el hígado y el hígado con el duodeno, es el hepatoduodenal y el gastrohepático. Y estos llevan la triada que nosotros llamamos la triada
perdón, si es que luego se me va mi maquinita, la triada porta por donde van el colédoco o el conducto hepático, perdón, conducto biliar, por donde va el conducto biliar, por donde va la vena porta y la arteria hepática, en el epiplón menor. Ahí van estas madres. Ahora, los inframesocólicos, pues normalmente son divididos por la raíz del mesenterio que viene desde la pared posterior del peritoneo y se dirige más o menos a nivel de la segunda vértebra lumbar del lado izquierdo y se dirige cruzándola, ¿sí?, hacia la zona del ciego o la región cecal. Y esa ahí lleva todos los vasos mesentéricos, conocidos que ustedes ya vieron en anatomía, y esa línea del mesenterio nos divide el inframesocólico en inframesocólico derecho y el inframesocólico izquierdo, que el inframesocólico izquierdo tiene más comunicación con la cavidad pélvica. Y ahora, a los lados, después del supramesocólico, hablando ahora del supramesocólico, a los lados del supramesocólico están las gotieras o, si ustedes les quieren llamar, no sé, yo les llamo gotieras, o los espacios de las correderas parietocólicas por donde se dirigen hacia la cavidad pélvica y hay una comunicación completa de toda la cavidad abdominal. Y hay un montón de ligamentos más, ¿no? Que ligamento esplenorenal, otros más ligamentos. Yo les recomiendo que lo lean la anatomía, pero es importante que dividamos así el abdomen para poder luego estudiar todas las vísceras. Entonces, la cavidad peritoneal supramesocólico, inframesocólico, ligamento falciforme es quien divide el supramesocólico, el lado derecho, el lado izquierdo donde está el periesplénico, sí, el propiamente llamado supramesocólico y la comunicación de ambos supramesocólicos con la cavidad que se encuentra por detrás de la cara posterior del estómago, sí, y que eso viene siendo el saco menor. Y el epiplón menor, para que todo es la formación de dos ligamentos, el gastro, el hepatodenal y el gastrohepático, sí, y que llevan la porta, la arteria hepática y la vía biliar. Que es el epiplón menor. Esos dos ligamentos forman lo que es el epiplón menor. El epiplón mayor obviamente sale de la parte de la curvatura mayor del estómago y ese gran epiplón cubre como un gran delantal todo el abdomen por adelante, ayudándonos a lo que es el equilibrio hidroelectrolítico, a la protección de nuestras vísceras, nos ayudan a la movilidad y tiene muchas funciones. Los epiplones tienen muchas funciones, no es una clase de fisiología, pero lo que son los mesenterios, los epiplones y los ligamentos tienen muchísimas funciones. Una de tantas funciones es que si una persona tiene una insuficiencia renal, pues imagínate y le hacen una diálisis peritoneal, imagínense qué función tan importante tiene el mesenterio que ayuda a que esa persona sobreviva mucho tiempo más, obviamente en condiciones asépticas a través de un catéter de Tenkov para los recambios de líquidos en el caso de insuficiencia renal. Los epiplones, además, y los mesenterios tienen una posibilidad de poder englobar y no le llamaríamos dividir, separar un proceso infeccioso como una apendicitis, como una salpingoforitis con el absceso tubovárico, como una diverticulitis del colon sigmoides. Los mesos engloban, protegen, encapsulan un proceso que puede ayudar al paciente a no llevar, bueno, si es un abdomen agudo, pero a que no se disemine en forma general en una sepsis total y llegar a un choque séptico. Entonces, hay tiempos claro, es mortal una apendicitis en grado 4 o ese es mortal. A diferencia, por ejemplo, de un absceso tubovárico que puede llegar meses siendo todo sellado por el mesosalpinx, el mesovario y todo lo que está abajo, o una diverticulitis del colon sigmoides por el mesosigmoides que engloba el proceso inflamatorio hasta meses también, meses. Y ahí van los pacientes caminando en la calle prácticamente sépticos, pero aguantándose con tal de no llegar a un hospital. Bien. ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora, ya viendo la anatomía general, y adentro obviamente los órganos que ya conocemos,
¿Qué indicaciones, cómo podemos ver estos procesos inflamatorios que tenemos de un abdomen agudo? Se considera a un abdomen agudo, porque es el tema principal de lo que vamos a ver ahorita, un abdomen quirúrgico. Sabemos que es ya dijimos que era, yo ya dije más bien que era el 5% de todas las patologías que te llegan a los servicios de urgencias. Y tenemos muchísimas patologías que vamos a ver en la siguiente sesión, que es importante que la veamos. Y el abdomen agudo es un proceso localizado o general de la cavidad abdominal, inflamatorio, que puede producir mucho dolor a la palpación. Es forma importante, que produce un efecto que se llama protección involuntaria. O sea, la persona, el efecto más frecuente es, por ejemplo, la perforación de una úlcera gástrico-duodenal o una pancreatitis que les produce lo que se llama el abdomen en gatillo. Y es una protección involuntaria y es un abdomen súper sensible, muy doloroso, no se quita para nada el dolor en ningún tiempo, en ningún momento, y hay muchas patologías que te lo pueden producir. A veces aquella patología como una apendicitis, bueno, nos da el famoso signo de McBurney. El signo de McBurney por clínica es un punto imaginario de una línea imaginaria que va del ombligo a la espina anterosuperior de la cresta ilíaca, y esos dividido en 3 puntos, el punto que une la línea media con la línea más externa es el famoso punto de McBurney. Sí, que normalmente una apendicitis normalmente empieza en una zona periumbilical, la mayoría de las veces, y va a dar al punto de McBurney localizado. Pero hay mucha patología de abdomen agudo, muchísima, muchísima, y la vamos a ver en la siguiente. Ahora, ¿cómo voy a empezar a indicar estudios para poder yo ver una distorsión anatómica? Bueno, pues aquí nos están poniendo para qué nos serviría una radiografía de abdomen de decúbito supino. Aquí para localizar si hay una hepatomegalia, para localizar si alguna radiodensidad de las que nosotros conocemos como habitual de a la posición gástrica, porque hay una radiotransparencia tipo 1 o hay una radiotransparencia tipo 1 en el colon y sabemos cuál es la posición del colon transverso o del ángulo hepático del colon o del ángulo esplénico del colon, o la distancia entre ver la radiotransparencia del gas en el estómago con la radiotransparencia normal del colon transverso. Esa distancia debe ser no mayor de 2.5 centímetros, y cuando a veces la tenemos mayor de eso, sabemos que puede ser un proceso inflamatorio del páncreas, sí, con otros signos radiológicos. Saber qué es lo que voy a ver, saber que el intestino delgado debe dar muy poquito gas o debe tener muy poquito gas en una radiografía, y que la mayoría del gas está en todo el colon, ascendente, ángulo hepático, transverso, ángulo esplénico, descendente, colon sigmoides, o el propio recto y su posición normal. Sabemos cuáles son las líneas que debemos de ver, como aquí perfectamente vemos las líneas del músculo psoas, la que las estamos viendo más o menos, que llega a generarse a partir de la primera vértebra lumbar o segunda vértebra lumbar, y se ve perfectamente el psoas mayor, el psoas menor, hasta que llega a la cavidad pélvica y donde se une con el ilion, con el músculo ilíaco del ilion, y se hace lo que se llama el músculo iliosoas o psoas ilíaco, como le quieras tú llamar. Aquí nos están poniendo indicaciones. Normalmente la placa es en decúbito supino, eso también hay que verlo. Yo, en los casos de peritonitis, cuando el abdomen, que es un proceso inflamatorio en toda la cavidad peritoneal, cuando esto llega en su totalidad, primero tratar de ubicarla en los 9 cuadrantes clínicos que nos enseñaron, que son los 2 hipocondrios, el epigastrio, los 2 flancos, el mesogastrio, los 2 fosas ilíacas y el hipogastrio, y luego la cavidad pélvica. A veces no se puede porque ya llegan en una situación donde hay una diseminación total. Entonces, cuando tú ya pierdes la lógica de la exploración, mejor divídelo por cuadrantes: cuadrante superior derecho, izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo, que eso nos ayudará mucho porque la diseminación es general, entonces ya no saben de dónde empezó este asunto. ¿Qué indicaciones tiene la radiografía? Bueno, ve alteraciones de la anatomía normal, como una visceromegalia, como un cambio en las radiodensidades de la propia víscera sólida, por ejemplo, una densidad. De repente tú tienes una densidad 3, toda hígado, y normalmente en una radiografía no ves la vesícula, pero de repente ves en topografía de la vesícula gas. Entonces, a lo mejor estamos ante una colecistitis enfisematosa.
Eso es también importante observarlo. O estamos ante un absceso hepático de tipo piógeno, productor de gas. Normalmente los abscesos amibianos no producen gas, entonces no tienes por qué tener presencia de gas en topografía del cuadrante superior derecho en sitio no habitual del propio hígado. O puedes tener un gran hígado o un gran vaso, una gran densidad general de todo el abdomen con centralización de asas de intestino, porque el paciente tiene abundante ascitis que hace que se centralicen todas las asas de intestino, pero además con la hepatosplenomegalia y los antecedentes que tú ya revisaste en inspección, por ejemplo, que venga ictérico en forma general, y en el interrogatorio, pues que es un alcoholicazo, estamos ante una cirrosis con gran cantidad de líquido libre o ascitis en la cavidad abdominopélvica. A veces tenemos una pancreatitis con un aumento del espacio del gastrocólico, la curvatura mayor del estómago y la parte del techo del colon transverso se encuentran muy separados con un signo que se llama cutoff o colon cortado, en el cual nada más vemos gas en el colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso y ahí se corta. Y ya no vemos nada del colon descendente ni del colon sigmoides en relación a gas. Y aparte del aumento gastrocólico, y ese es un signo de colon cortado, que así se llama en español, o cut off en inglés. Las indicaciones aquí nos están poniendo para ver catéteres intraabdominales, pues el que es más, el que nos ayuda más a localizar es un catéter de Tenkov, que por ley deben de ser radiopacos. La sospecha que se utiliza para las diálisis peritoneales, o la sospecha de una oclusión intestinal cuando vemos gran cantidad de gas, todo el intestino delgado en reguilete, porque tenemos, por ejemplo, una trombosis mesentérica que puede ser normalmente de tipo venoso, una trombosis de las venas mesentéricas, aunque también tenemos un 25% de ellas que pueden ser de las arterias mesentéricas en relación a al angor intestinal o trombosis del intestino delgado. Puede ser arterial, puede ser venoso, y este síndrome general le llamamos angor intestinal, como cuando a la coronaria le llamamos angor coronario en el corazón. Sospecha de perforación de víscera hueca. En un decúbito podemos detectar gas, en algunas ocasiones sí, pero cuando ya lo sospechas porque el abdomen es agudo, ya dijimos que es un abdomen quirúrgico, agudo, con una gran sensibilidad a la exploración, un dolor interminable que no tiene descanso para el paciente. Sí, que es parte de lo que es el abdomen agudo, hay que definir el abdomen agudo, y esto tú le agregas, ¿sí me están escuchando los 20,000 que estamos aquí? Perdón, porque no sé. ¿Sí me siguen escuchando, mi querida Sofi? Perfecto. Entonces, cuando tenemos abdomen agudo, la próxima clase vamos a ver abdomen agudo. Es importante que lo veamos, por favor, porque es una clase básica e importante, y luego vamos a ver algunas de las patologías del abdomen agudo, porque es lo que llega a los hospitales, a los servicios de urgencias. Entonces, cuando vemos una oclusión intestinal, un signo de reguilete típico, pues entonces decimos, bueno, tiene un signo de reguilete típico, tiene gas el interior de la cavidad intestinal, del intestino delgado, que normalmente no lo vemos con gas, y aparte sus paredes tienen gas. Cuando las paredes del intestino delgado tienen gas, es un signo de neumatosis intestinal, que te lo puede dar la isquemia o te lo puede dar la infección, cualquiera de los dos procesos, ¿sí? Normalmente cuando ya hay una isquemia por una trombosis de la vena mesentérica o de los vasos mesentéricos, bueno, poco a poco las bacterias van destruyendo la pared intestinal y te forman gas y te forman esa neumatosis, aunque también la propia sepsis intestinal te puede dar esa neumatosis. La neumatosis también es muy frecuente en los neonatos, en los niños, por eso hay todo un tema en neonatología, el área pediátrica, que se llama neumatosis intestinal. Esta clase no es de pediatría, porque en nuestro hospital yo tengo que irme hacia la radiología general en relación a la adultez, porque pues mi hospital es de este tipo. Cuando no encuentro en un decúbito, que es la regla de tomar una radiografía de abdomen, es un decúbito, y tu paciente por alguna razón se puede mantener independientemente de la hipovolemia o de la hipotensión que tenga el paciente o el shock que tenga el paciente, en algunas ocasiones el dolor es tan fuerte, ¿sí?, que el paciente no se puede sostener de pie. Pero en el caso de que se pueda sostener de pie, ustedes pidan el decúbito supino
pero además el decúbito en bipedestación, ¿sí? Para que se formen los niveles hidroaéreos en caso de una obstrucción o una parálisis, un hilo paralítico que es diferente a una obstrucción intestinal, o que se forme gas en la subdiafragmático y podamos ver el gas subdiafragmático ya sea derecha o izquierda. Y si el paciente no ha tenido un evento quirúrgico inmediato o mediato, ¿sí? Pues el paciente tiene una ruptura de víscera hueca. Cuando es mucho el gas de una ruptura de víscera hueca, estamos hablando de una úlcera de la cara posterior, normalmente del antro gástrico, del propio píloro o del propio duodeno. No, solamente que el duodeno da poco gas. Puede dar abundante, pero no siempre. El apéndice da muy poco gas libre, no el colon roto. Y la diverticulitis da también poco gas libre porque normalmente es un divertículo del colon sigmoides el que nos produce tanto ruido en el cuadrante inferior izquierdo de las personas, ¿sí? Eso no importa el género, ¿sí? Porque luego vamos a hablar de abscesos tubováricos y eso es específico del género femenino, ¿no? Sí, bueno. El abdomen, estamos hablando de situaciones muy generales. Recuerden que las hernias es todo un tema, porque hay hernias internas, como hernias de pared, como hernias diafragmáticas, como hernias intestinales y femorales. O sea, el abdomen se puede perforar por todos lados. Sí, o sea, no vayan a pensar que nada más, pues nomás estamos hablando de apendicitis. No. El abdomen agudo es un tema muy grande, todo un libro. Claro que aquí lo tenemos que desmenuzar poco a poco. Ahora, sospecha, vamos al siguiente punto. Sospecha de cuerpos extraños para identificación en una radiografía de abdomen. Sí, el niño se tragó, por ejemplo, una moneda y ya va pasando el estómago, el duodeno, el intestino delgado y el colon hasta que sale y lo defeca. Y recuerden que la parte más estrecha de una víscera hueca es el píloro, no es la válvula ileocecal. Ahí normalmente todo pasa. El píloro. El píloro es un esfínter verdadero, a diferencia del cardias, que es un esfínter que se considera fisiológico, y el píloro es la zona más estrecha para que salga una monedita o una cosa de tipo radiopaco. No todo lo que se traga un niño o una persona es radiopaco, los plásticos no son radiopacos. Un frijol no es radiopaco. Entonces hay que esperar a ver que salga la semilla y que la semilla no caiga en el apéndice, porque si en la semilla que se tragó ese niño termina en el apéndice es un desmadre, eso no se va a convertir en una apendicitis. En pediatría los que van a ser pediatras van a ver cosas, pues no sé si llamáramos así como de raras, a mí me tocó en varias ocasiones, los niños que nosotros les decimos mudar, o sea que se les cae el diente de leche por un diente permanente, pero lo hacen en la noche, el diente se lo tragan, el diente pasa y va, pasa el píloro, pasa el intestino delgado, llega la válvula ileocecal y ¡chin! Les cayó en el apéndice y se ve el dientecito adentro del apéndice y no es un apendiculito, que es un apendiculito, es la formación de una piedrita adentro del apéndice, sino es un diente verdadero y les da apendicitis. O sea, eso lo van a ver los que van a ser pediatras, sí, los dientes de leche adentro del apéndice y se hacen apendicitis, pobres niños, pero eso lo ves en la raza, bueno, yo porque hice mi residencia y muchos años estuve en la raza. Otra sospecha de cuerpo extraño, pues los balazos. Otra sospecha de cuerpo extraño, las personas, lo digo no con afán de burlarme de nadie, primero estoy haciendo la aclaración, porque es nuestros pacientes que llegan, y por favor, eso es un tema muy delicado. Los caballeros, los que utilizan juguetes sexuales y se meten en la región del ano, por ejemplo, un teléfono o algo y se va para adentro y el recto hace un efecto de succión y ya no hay manera de sacarlo. Tienen que ser operados. Y tú tomas la radiografía y ves todo el teléfono adentro. Aquí de eso nos ha caído, pero bastante. Afortunadamente ya pues, los juguetes eróticos, muchachos, ya tienen más seguridad. La orientación sexual es independientemente de cada persona y puede disfrutar su vida sexual como quiera. Pero hay que tener cuidado con los juguetes sexuales, porque si hay unos que tienen efecto de succión y se meten y los cirujanos tienen que sacarlos, muchachos, porque es gravísimo para un paciente, le puede llevar la vida de por medio. Entonces, eso sucede, vamos a hablar de los pacientes, no de nosotros, de los pacientes. Pues nomás ustedes cuando tengan la puerta de su consultorio abierta, nos va a llegar cualquier tipo de paciente.
hombre, mujer o la orientación sexual que quiera. Pero siempre hay que avisarles que por favor cuando tengan ese tipo de juegos con ese tipo de instrumentos lo deben de hacer con la mayor seguridad del mundo para no caer en un servicio de urgencias y que lo operen y que le vaya súper mal y termine en una terapia intensiva. Y eso se llama educación. Hay que educar a nuestros pacientes de la manera más abierta y con la óptica más importante porque es parte del abdomen. Y también se han metido cosas tan graves a través del recto que han roto el recto sigmoides. Yo recuerdo un caso en el Seguro Social donde yo estuve, que había un viejito, un señor muy, muy, muy grande, que no sé en qué terminó porque se querían deshacer del viejito. Entonces no sé quién, hasta ahí llegué, porque eso fue hace añísimos. Y no recuerdo los nombres, y además aquí no se dan nombres de las personas. Le quisieron romper el recto sigmoides a través de un palo, algo, y le dejaron un asta allá dentro del palo de la escoba, y le rompió el recto sigmoides y le produjo una peritonitis porque pues yo creo que lo quisieron como desaparecer de la tierra o matar o no sé. Fue una situación de tipo policíaco porque alguien o algún familiar se quiso deshacer del viejito y no encontró la manera pues, más inteligente de meterle un palo por detrás, romperle el recto sigmoides y producir una peritonitis. Hasta ese nivel puede llegar el abdomen agudo, muchachos. Hasta ese nivel, hasta policíaco, para que me entiendan. Por eso, abdomen agudo no solamente es algo en una situación de tipo cerrado, también puede haber los apuñalamientos, las rupturas por un traumatismo a través de energía cinética, en un enfrenón, en un choque automovilístico, en una caída, en una moto, en una bicicleta, en un patín, ¿sí? O accidental, porque caen de un lado en forma accidental, de 2, 3 pisos. El abdomen agudo es una cosa impresionante. Y vamos a ver desde ruptura esplénica, ruptura gástrica, ruptura intestinal, ruptura pancreática, ruptura de ovario, ruptura de útero, ruptura de hígado, ruptura de las vías biliares, ruptura de la vesícula biliar, ruptura y del retroperitoneo esa parte, la ruptura del riñón, que se considera cavidad abdominal a fin de cuentas. No se asombren de todo lo que van a ver, ¿eh? A veces en traumas con un cinturón de seguridad de los automóviles que tienen mucha seguridad, solamente el solo hecho de la energía cinética y que el cinturón de seguridad te sostenga, muchachos. Aquí ha habido casos de ruptura del epiplón mayor, con hemorragia del epiplón mayor y tienen que entrar a operar y cerrar los vasos que se rompieron del epiplón mayor y fue increíble, ¿no? Fue una cosa increíble. Bueno, le salvó la vida ese cinturón de seguridad, pero a veces sí trae consecuencias, ¿eh? O el propio, ese super globo gigante que se infla en un super choque, no, te da un traumatismo impresionante, claro, te salva la vida, pero sí hay consecuencias porque pues son consecuencias. No todo es la total, ay, quedé como algodones, como un ángel. Choqué, todo el carro se destruyó y a mí no me pasó nada. Eso es una cosa fuera de lo común, ¿no? Lo común es, o sea, sí salieron todas las medidas de seguridad de un automóvil, de los últimos nuevos que se compran, pero sí hay a veces consecuencias y hay que tomarlas en cuenta. Sospecha de cuerpo extraño, ya dije algunos. Seguimiento de una litiasis renal, sobre todo recuerden que el 80, el 90, más del 90% de la litiasis renal es radiopaca, muy poco porcentaje es radiotransparente, que sean de cistina. Esos son muy raros. La mayoría son de carbonato de calcio o de el otro elemento, no el carbonato de calcio, por tomar cocas, el otro de urato de, creo que no me acuerdo cómo le dicen, por comer mucha verdura verde, muchachos, también. El comer mucha verdura verde te produce el otro también de calcio. Que eso es la gente que come demasiadas verduras verdes. Hay que tener cuidado con la gente que come mucha verdura verde y son litogénicos ellos y pueden formar piedras por comer demasiada verdura verde. Pregúntenme a mí, que se me han formado piedras de todo, ¿eh? De todo, de todo. Yo soy un cliente de los urólogos. Estoy aquí vivo de milagro, la neta, porque he generado más de 100 piedras en mi vida, que ni les digo, una noche me salieron 16. Luego le decía yo a mi esposa, yo parezco aquí bazooka, en serio, ¡prac, prac, 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 prac! Porque habemos personas que formamos piedras de la nada, por eso pues hace años que no tomo refresco ni Coca-Cola. Y
apendicitis aguda, que es la clásica, ¿verdad? De las apendicitis agudas en los procesos inflamatorios. Pero es importante estudiar la posición anatómica del colon, la posición anatómica del estómago, el tamaño de un hígado, el tamaño de un vaso, la presencia de los músculos psoas en su posición en la línea, los intestinos, muy poquito gas, el intestino delgado, abundante gas o abundante residuo, el colon, ese sí, y revisar las líneas parapélvicas abajo. A veces también tenemos que revisar los músculos. Una ruptura espontánea por tos, solamente un paciente que está tose, puede tener una ruptura muscular y de las fascias que rodean los músculos rectos del abdomen y producir un gran hematoma del músculo recto del abdomen de un lado y del otro. Y los hemos visto, aquí los hemos visto, muchachos, solamente por estar tose. Por eso es importante que los pacientes que están tosiendo, y no estoy hablando de COVID, sino de cualquier gripilla, pues le evitemos a como dé lugar la presencia de tos. Sí es muy buena para expectorar, pero cuando la tos se hace seca ya no es buena, muchachos. Estamos hablando de tos húmeda y tos seca. Entonces, esa tos seca que se queda en los pacientes puede producir hematomas musculares impresionantes, y estoy hablando de los músculos rectos con hematomas impresionantes. Por estar tos y tose se desgarra el músculo y se hace un hematoma gigante y vienen con un dolor impresionante los pacientes. Y le buscas hasta que dices, esta bola es un hematoma de músculo recto por estar tose. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, tengo yo una. Okay. No te preocupes, aquí te amplifico la duda. Sí, ahorita que estaba mencionando de que los pacientes que están tos y tose, mencionó que tiene que ser una tos seca, pero más o menos ¿cuánto tiempo tiene que durar esa tos? No, es que hay gente que le dura 1 mes y 2 meses, amiga, si no le damos algo para la tos seca. Si hay medicamentos, esta clase no es de farmacología, no es mi función darla. Yo no uso medicamentos hace siglos. Yo ya no me receto ni la aspirina solo, aunque tú no lo creas, porque uno se subespecializa tanto en algo que yo ya no me receto ni aspirina. Yo voy aquí con mis amiguitos a que me receten. La tos húmeda es muy importante, la expectoración, el que tomen muchos fluidos para que salgan los líquidos que ocupan la cavidad, el espacio aéreo. Y no me refiero solamente al parénquima pulmonar, me refiero a las bronquios, bronquiolos, bronquios primarios, secundarios, bronquios principales, tráquea, que salga y que expectore. Pero cuando ya no hay nada, ya no hay un proceso neumónico, ya no hay nada, y sigue esa irritación de la zona de la faringe y el efecto de tos seca, sí es importante que le demos al paciente algo que la calme, porque hay gente que tiene discrasia sanguínea sobre todo, o gente que toma anticoagulantes, por ejemplo, anticoagulantes para el corazón, para los stent. Hay gente que ya tiene stent en las coronarias para abrir las coronarias y toma anticoagulantes por alguna razón, no sé, cumarínicos, el que le dé, heparínicos, no sé, el que le dé el médico. Pero si de repente aparece una tos seca, cañona, y tomas el anticoagulante, pues con cualquier rasgadura se te van a ir los, se te van a rasgar los músculos, y sobre todo los de la pared abdominal por el efecto tan potente de la tos seca. Tómenlo en cuenta, pues yo en mi vida como radiólogo general, híjole, yo creo que veía unas 3 o 4 aquí en la clínica 24 donde yo estuve muchos años, 3 o 4 hematomas de la pared abdominal, sobre todo en el invierno por tos seca. Y los pacientes venían con el desgarro. Y una de las cosas que algunos que yo les preguntaba, sí tomaban anticoagulantes, y eso puede producir hematomas musculares. ¿Sí? Es como si tú le das anticoagulantes a una persona, por la razón que tú me digas, pues hay varias, y lo pones a hacer ejercicio. Si no le dices que se le puede desprender la retina, le vas a partir su madre, mija. Porque el anticoagulante y el efecto del hacer ejercicio físico de tipo cardiovascular, puede haber un desprendimiento de retina y le vas a producir un gran hematoma en el humor vítreo y se va a quedar ciego una temporada. Si no es, permítanme tantito, si no es que va a tener que entrar a cirugía oftalmológica. Entonces, todo lo que nosotros demos tiene consecuencias, ¿sí? Y esas consecuencias, a ti como médico que vas a dar una receta, pues le tienes que dar todos los pormenores, porque ese paciente al que tú estás dando esos pormenores, de repente, a ver, se le da el anticoagulante, es un gordo, le dices baje de peso, y de repente él solito dice, no, es que ahora, a ver si es cierto,
y tú eres la doctora Sofía Ordóñez y eres la internista y le das todo su tratamiento, porque obviamente el cardiólogo no se queda con él, te lo va a mandar a ti, Sofía, porque ya sabes que tú eres la internista y así son estos mendigos cardiólogos, ¿no? Y más en el área pública. Y entonces dice el güey, solito dice, o la señora dice, ay, voy a ir al Sport City a hacer súper cardiovascular y voy a brincar como loco en una clase de aeróbics a los 60,000 años y en su vida ha movido un dedo. Entonces, aparte de que probablemente se va a infartar, sí, pues pum, de repente le parecen, empieza a tener hematomas, pues toma el anticoagulante y en una de esas, pum, desprendimiento de retina. O sea, eso sucede, muchachos. Por eso todo lo que nosotros vemos tiene consecuencias. Tú no le puedes decir a un paciente que va a tomar de por vida atorvastatinas, porque te voy a decir lo que va a pasar. O sea, si le bajas demasiado los colesteroles y los triglicéridos, pues, oye, compañeros, ¿de dónde crees que se forman las nuevas células? ¿De dónde crees que se forma una pared celular? Una pared celular viene del colesterol y los triglicéridos, y tú se los bajas, al rato va a tener un montón de hemartrosis por todos lados, se le van a reventar todos los ligamentos de las rodillas, pues porque pues, los ligamentos de las rodillas, de las articulaciones se forman del colesterol y los triglicéridos, y si le bajas a cero todo, o sea, yo lo único que digo es, muchachos, todo tiene consecuencias, por eso lean los efectos secundarios. ¿Creen que no va a pasar nada? Sí va a pasar. O sea, es como si tú le das antibiótico un año a un paciente. Obviamente va a venir con una aplasia medular al final terrible. O sea, va a haber consecuencias a todo o va a traer una superinfección. Todo tiene consecuencias, por eso todo tiene un límite y no hay medicinas de por vida. O sea, está bien que yo tome un chocho homeopático, que ya sabemos que no tiene nada, ¿verdad? Eso es lo más es la idea de la gente y el homeópata se gana una lana, porque alguien se creyó, pues, esa historia de que tiene una molécula ahí escondida en la imaginación, en la historia de Nunca Jamás de Peter Pan. Bueno, pero pues eso a lo mejor no va a tener ninguna consecuencia, ¿no? Pero medicamentos de veras que nosotros demos, sí tienen consecuencias. Por eso tú dices, señora, esto no puede tomárselo más de 3 meses. O esto, y es de veras. Y vemos, es como si tú le das cortisona a una artritis reumatoide, pues no me preguntes el síndrome cushingoide que le vas a producir a esa persona, un Cushing y con una serie de consecuencias impresionantes. Yo no manejo medicamentos por mi especialidad, pero si ustedes los van a manejar y van a ser amos de la farmacología, siempre chequen que sus pacientes tomen lo que tienen que tomar el tiempo justo, nada más, el tiempo justo. No pasarse de ese tiempo porque va a haber consecuencias. Muy bien, avanzamos a la siguiente. Ahorita te la multiplicamos también. No, es rápida. Quiero aclarar que no soy el libro gordo de Petete y no me sé todo, ¿eh? A veces no las puedo aclarar porque no me sé todo, pero si yo puedo, te la aclaro. Sí, es nada más para rectificar algo que había dicho. Dijo que las balas son cuerpos extraños. Pues una bala allá adentro no es un cuerpo extraño. O sea, sí, pero bueno, yo pues eso, no sé, bueno, es una bala que se te queda allá adentro, es un cuerpo extraño. Ahora, hay gente, y son radiopacas, también de por ley, o sea, no hay, bueno, no sé si haya balas radiotransparentes, pero las que se fabrican por legales son radiopacas. La bala puede salir y atravesar, y si no sale, y si se queda dentro, muchas ocasiones no daña nada, y cuando no daña la bala, pero está allá adentro y el paciente está súper bien, y no lesionó ningún órgano, ahí la dejan, mija. Nadie la mueve, porque ¿para qué abres algo que ahí se va a quedar? Y va a formar un callo alrededor, bueno. Pero la bala, pues es un cuerpo extraño, o si se queda, o sea, cuerpos extraños no es solamente lo que tú ingieres o lo que se ingiere y ahí se quedó, no. Puede quedar algo adentro de una esquirla o de un pedazo de un cuchillazo que se caiga. Cuerpo extraño, son cuerpos extraños para mí, ¿no? Y un cuerpo extraño que normalmente debe ser radiopaco, por ejemplo, abres a un paciente. Vamos a suponer que, vamos a imaginarnos. Paciente que entra por alguna situación a hacer histerectomía. Hacen histerectomía, de repente empiezan a quitar el útero
ya no vieron los ginecólogos qué fue lo que abrieron, dónde rompieron, qué fue lo que cortaron. Imagínate tantos vasos de la arteria hipogástrica o de los vasos hipogástricos o de la ilíaca, de la ilíaca interna. Y de repente el sangrero, ponen, no podemos pararlo. Entonces, ¿qué hacen los cirujanos? Ponen compresas, pero las compresas deben de tener una marca. Y la marca es esa línea verde que está en las compresas que se llama Ritex, porque es la marca radiopaca. Se dejan las compresas 4 o 5 días, no deben de pasar de 4 días porque las compresas allá adentro van a producir un efecto de como, ¿cómo le llaman? Cauterización, para que me entiendas. Yo le digo de coagulación, pero cauterización. Y entonces ya no dejó de perder sangre en los pacientes, pero tienen que volver a abrir a los 4 días y sacar esas compresas, porque si no vas a producir una hipertensión abdominal, y una hipertensión abdominal es mortal. Se te muere un paciente con aumento de la presión intraabdominal. ¿Cómo se mide la presión intraabdominal? Bueno, yo sé que los especialistas de terapia intensiva y de urgencias y de medicina interna ponen una sonda Foley, ¿sí? Inflan el globo y están midiendo la presión intraabdominal a través de una pipeta o de no sé, algo parecido a una pipeta. Sobre todo en las personas que tú a sabiendas, el cirujano, pues tuvo que poner esas compresas porque el sangrado era impresionante. Vuelven a abrir, ven dónde estaba el vaso que estaba abierto, sobre todo los venosos, porque los arteriales obviamente te mueren, mija. Los arteriales te mueres, o sea, un vaso arterial abierto, acabas así como el agua en 2 segundos, ¿no? Pero estamos hablando de muchos vasos venosos, ¿sí? Entonces, ya vieron, cauterizan, cierran todo, sacan las compresas, vuelven a cerrar para evitar eso. Y eso es un cuerpo extraño, aunque tú no los creas. Miren, voy a contarles un caso que me sucedió. Ay, yo cuento puras anécdotas, parezco ya viejito, ¿verdad? Es que eso yo lo viví como radiólogo, miren, en la 24, que pasan tantas cosas, pero como todos los hospitales, nos mandaron un paciente, les estoy hablando de hace 20 años, tengo 59, mija. Te puedo contar historias desde hace muchos años, así, historias de terror, ¿eh? No tienes que abrir Netflix, yo te cuento historias de terror, así terror, ¿eh? Que espero que, en primer lugar, tú no las vivas ni ninguna de tu familia, ni tampoco tus pacientes, pero hay historias de terror, ¿y qué crees si sucede? Entonces mandaron un paciente con una gran bola que ya tenía 6 meses de que le habían hecho una cesárea. De la gineco 3A, mira, aquí cerquita de donde estamos aquí en la villa. Ahora sí me voy a aventar una del seguro, ¿eh? O sea, es que es de risa porque la paciente, yo no sé al final si vivió. Entonces me piden que yo haga un ultrasonido. Era una tarde, entre semana, la paciente séptica. El único antecedente es que le habían hecho una cesárea, sí, y una histerectomía, creo. Su bebé había vivido, todo bien, y le habían mandado a su casa. Entonces, pues yo no veía nada. Oye, el sonido, pues no se ve nada. Esto tiene gas por todos lados. Ya teníamos el tomógrafo lo instalaron aquí en la clínica 24 en el año de, no me acuerdo si fue el 99 o 2000, pero 98 o 2000, por ahí instalaron el tomógrafo. Fantástico. Y todavía tienen, y qué bueno que existen los tomógrafos, ¿eh? No sabes cómo, cuando le hacemos la tomografía, porque yo de tanto gas, recuerda que el sonido no ve vísceras con gas. Cuando tú no ves, porque hay mucho gas, por un ultrasonido tú sabes que hay un absceso. Ese es un signo negativo sonográfico. Podemos, por ejemplo, un absceso renal, hay gas, y entonces yo no veo el riñón, tiene gas, pásala, la tomo. Veo la radiografía, tiene gas, el sonido no ve gas, pero me da un signo negativo de que no veo nada, y la paso, la tomo y ahí está el absceso renal, porque el gas produce un desorden sónico que es imposible ver la situación, el órgano. Y entonces esa señora, pues, un absceso pélvico gigantesco. Te juro que no supimos qué era, ¿eh? Hasta que la operaron ahí en la 24. Era un textiloma, así se llama, textil, de ropa, de textil. Pues era una de esas compresas gigantes que no sé cómo la pusieron ahí adentro, no se veía ningún Ritex. Yo no sé de dónde la sacaron, los cirujanos de ahí de la gineco. Yo no sé si la señora demandó, yo estoy hablando de hace 20 años. Sacaron unas compresas gigantes, era
más de 1,5 kilos. No sé qué hicieron, que no sé por qué se les pasó. Fue algo iatrogénico y yo lo viví. Y es un cuerpo extraño. Se llaman textilomas. Así, tú lo escribes en Google y busca textil, con X, textilomas. Y después platicamos de ese caso de un cuerpo extraño. ¿Alguna otra cosa? Gracias, doctor. ¿No? Gracias por la Y respuesta. casi se nos, no, de veras, fue una cosa, y tú lo notas, y suceden, de veras, Alex, sucede porque, pues una cosa es la que te platica la universidad y yo aquí, y otra cosa es cuando ya estás en el desmadre de las urgencias y dices, voy a decir la palabra, ¿qué pido? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué onda mi México? O sea, todavía yo aquí veo cosas espeluznantes, que te digo, ay, no, qué bueno que toda mi familia está viva y está bien. De veras, porque ves cosas espeluznantes, que tú me dices, como la que te platiqué del niño, cómo se tragó ese pinche diente y le cayó en el apéndice, y es un diente de leche en el apéndice, y tú dices, pero qué pedo, y tuvo un apendicitis. Lo juro por Dios antes. Y si eres pediatra, Alex, lo vas a vivir ahí en La Raza o lo vas a vivir en el Instituto Nacional de Pediatría. Y tú dices, por eso las señoras que tienen a sus niños deben de estar pendientes de que el pinche diente el niño no se lo trague. La mayoría de las veces el diente sale por el excremento, pero imagínate que cayera en el apéndice y no sale y hace una apendicitis. Lo juro por Dios santo. Bueno, seguimos, ¿no? Espero que esté entretenida la plática, y todo lo que platico de las, no, se me van a venir a la idea un montón de madres más. Espera, deja que me acuerde de todas mis experiencias de esas de terror, que digo, no, por eso a mí veo las de Netflix, por eso me dicen, ¿por qué te gusta ver las de terror en Netflix? Porque sabes que ya no me asustan nada después de lo que yo creo que he visto, que lo he visto en los hospitales de qué sucede. Avanzamos, identificación, quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Bueno, son las preguntas básicas en tu inspección. A ver, tú vas viendo al paciente. Si viene caminando normal, pues este güey no tiene nada, ¿verdad? Consulta externa. Ay, vengo que me dé la medicina. Pero si estás en las urgencias y viene, a veces no vienen ni caminando, ya vienen en camilla, los trenes de las ambulancias, vienen inconscientes, vienen en estupor o coma total, o vienen obnubilados, o todavía te contestan. Y hay que identificar el sitio del problema que tenemos. Hablando del abdomen agudo, bueno, de todas las patologías que acabo ahorita de nombrar y más. ¿El qué? Pues ¿por qué viene? Porque tengo dolor. ¿En dónde lo tengo? Epigastrio, fosiliaca, mesogastrio, flancos. ¿Dónde lo tengo? O retro, ¿dónde lo tengo? Cuando empezó, normalmente hay gente que aguanta muchísimo y hay una gente que no aguanta casi nada. Entonces, eso es muy propioceptivo, por eso es el propioceptivo a cada una de las personas. Y a su umbral de dolor, Tomen en cuenta que el diabético tiene un umbral de dolor muy alto, pero por el problema esplácnico del sistema nervioso periférico visceral, que no funciona, entonces tiene una neuropatía. Por eso un diabético, créanle cuando viene con dolor, porque su umbral sí es muy alto, pero por la neuropatía que tiene, pero eso es anormal. Pero todos los demás que son de llorones, miren, ¿para qué averiguamos si son psiquiátricos o no? Primero vamos a descartar todo lo orgánico. Y luego ya si no encuentran nada, a ver, ahora sí, ¿qué flato mi México? Vamos a platicar de situaciones de tipo emocional, pero primero todo lo orgánico, porque Dios mira, Diosito nos castiga y resulta que era una cosa rota allá adentro y ni por aquí nos pasó, se los juro. ¿Dónde, cuándo, en dónde empezó, cuándo empezó, por qué empezó y por qué? Bueno, son cosas que vamos a ir preguntando conforme su exploración médica. Avanzamos a la siguiente. No sé a qué se refiere a calidad, pero aquí damos mucha calidad. ¿Qué debemos evaluar? Bueno, la posición, la inclusión, la inspiración y la exposición a los rayos X. Bueno, que la radiografía esté bien tomada, que se vean las bases del tórax y que obviamente recuerden que nuestras radiografías están tomadas en pulgadas. Es 14 de ancho por 17 de largo, pulgadas. Una pulgada son 2.5 de multiplicar por 2.54 centímetros y son aproximadamente 33-34 centímetros de largo por los 17
por los 14 que habíamos visto en la posición de ancho. Muchas ocasiones el paciente es muy grande y no alcanzamos a ver cavidad pélvica. Si tú tienes dudas de que no se ve la cavidad pélvica en una radiografía, pide una pelvis agregada, porque piensas que puede estar algo agregado que yo no veo y que necesito ver hasta la sínfisis del pubis. Si nuestros pacientes son pequeños de tamaño, bueno, probablemente veamos desde las cúpulas diafragmáticas hasta la sínfisis del pubis. Yo aquí en tomografía computada, muchachos, yo sí le tengo dicho a mis compañeros, a mis muchachos técnicos, a todos mis compañeros técnicos y técnicas, que por favor me hagan siempre de las partes superiores de los diafragmas hasta la sínfisis del pubis. La doctora y yo aquí lo hacemos de ley en tomografía computada, toda la exploración completa, no me quedo hasta crestas ilíacas, porque es una situación que nos hemos visto que algo genera hasta abajo el problema. Yo en lo personal aquí, todas las tomografías en las exploraciones son abdominopélvicas completas hasta la parte de abajo de la sínfisis del pubis. Aquí nos están, ya lo dijimos, y la exposición en radiografías sobreexpuesto, que no vea nada, y, subexpuesto, que no vea nada, y sobreexpuesto, que vea todo demasiado negro, que no pueda ver los tejidos blandos y no pueda ver la radiodensidad 1, 2, 3. Y la 2 está incluida, que es la densidad grasa. Recuerden que las partes laterales de las paredes laterales de los abdómenes, ahí tenemos los 3 músculos de la pared anterolateral, que son súper importantes: oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen. Sí, el transverso es el que está más adentro, y hay que ver las interfaces entre los 3. Y eso es muy importante, que es la grasa o son las láminas de grasa que nosotros debemos de ver entre ellas. Los pacientes con mucha obesidad, muchachos, tengan por hecho que no se va a ver. Porque hay gente muy grande, de más de 150 kilos, no caben. Y es difícil hasta pasarlos para nosotros a la tomografía computada, porque hay equipos de tomografía que está bien especificado que, no me pregunten por qué, pero siempre compran lo más barato por acá. En las zonas públicas, no me pregunten por qué, porque las personas que compran no son médicos y no les importa la medicina. Son gente de paso, que nada más ya ven que nada más van a esto, ¿verdad? A pura uña, ¿eh? Yo no dije nada, cuando se van a pura uña, todos esos politiquillos. Y entonces compran lo más corriente y lo más barato, y nuestros tomógrafos, hay tomógrafos que está especificado que no deben de pasar de 150 kilos. Hoy hemos tenido pacientes de 200, no caben en el gantry. Es bien difícil los pacientes obesos, muy, muy difíciles las exploraciones radiológicas, sonográficas y tomográficas, muy difíciles. Bueno, ya lo dijimos todo ahorita. Miren, ahí está un subexpuesto, un paciente obeso con como delantal, es una obesidad impresionante. Los equipos muy grandes pudieran pasar altas radiaciones, pero estos pacientes son de muy alta radiación. Es difícil las exploraciones en los pacientes obesos. Van a encontrar muchas dificultades, y también en los que van a ser cirujanos. Operar a un paciente obeso de dimensiones gigantescas, ni siquiera pueden coser, los tejidos grasos se rompen. Imagínense los abdómenes agudos en estos pacientes, terrible. Avanzamos, sí, por eso hay que educar a nuestros pacientes para que traten de bajar de peso, que no coman tanta comida chatarra. Es imposible no comer comida chatarra, es imposible. En un mundo en que las golosinas nos encantan y las cosas saladas y chilosas nos encantan, y los tacos y la vitamina T, tortas, tamales y tacos nos encanta. Yo soy de ese equipo, Yo soy de ese equipo, pero sí hay que tener un peso dentro del específico por salud. Pero una gran parte de los pacientes no nos van a hacer caso, muchos. O sea, es muy difícil. Y nada más no se cansen con los pacientes, ténganles paciencia. Si tú no eres nutriólogo, si no eres un médico internista, pues mándalo con un nutriólogo, convéncelo, porque ni siquiera para hacer los diagnósticos, imagínense una peritonitis en un obeso de 200 kilos. No hay poder humano, la verdad no hay poder humano. Evaluar la radiografía del abdomen, abdox. Dice A, dónde debería y no debería estar. B, bowl, intestino, posición, tamaño, espesor de la pared. Ese es en cuanto a cómo se toma la radiografía de abdomen. Avanzamos, muchachos. Es difícil. El aire donde debe, miren, por ejemplo,
Radiografía en bipedestación, pero pues cuando el paciente en un abdomen agudo, bueno, pues si tu paciente es de la consulta externa, pues ¿qué te apuras de llegar caminando? ¿Para qué le tomas una radiografía? Pero en urgencias sí, en urgencias es básico, ¿verdad? Porque pues, a ver, no vienen aquí a las urgencias porque aquí sea Cancún, ni que porque estemos aquí turisteando, digo, porque tú sabes que esto no es un hotel de lujo. Aquí empezando porque la comida, hiposódica, hipocalórica, y te faltó la número 3, Sofía, ¿cuál es? ¿Cómo es la comida en un hospital? Hipocalórica, hiposódica y poquita. Entonces, obviamente esto no es Cancún ni es buffet, nadie viene aquí a sufrir. O sea, nada más un trastornado de la mente se para a un hospital de urgencias, porque no, pues es que es hiposódica, hipocalórica y luego hipoquita, pues, oye, güey, te vas a morir de hambre aquí adentro. Esto no es Cancún, no es una playa mexicana, o sea, esto no es un hotel de 5 estrellas, de los tipos Dreams, o sea, esto es obvio, aquí vienes una cama de hospital dura con un colchón feo, a lo mejor con unas sábanas horribles, toda la noche se la van a pasar en un hospital público, pues no hay cobijas, imagínate un enero aquí, o un diciembre, pues olvídate, pobres pacientes, ¿no? Entonces, muchachos, pues hay que tomar en cuenta todo esto que estamos viendo. Ya me cansé, ya nos cansamos. ¿Podemos seguir en la siguiente con este mismo tema? ¿Qué les parece? Correcto. El fondo de todo esto, muchachos, es que aprendan bien cavidad abdominopélvica para que detectemos todo lo que es abdomen agudo. El fin de esta sesión va a ser abdomen agudo, porque viendo nosotros abdomen agudo, prácticamente van a ver todo el abdomen, en general. En general. Y lo demás se les va a hacer muy fácil. Arreglar una gastritis, pues darle un omeprazol con esto y lavado de cerebro al paciente, oiga, pues no coma Coca-Cola, no le echa el whisky, no fume tanto, pero pues los pacientes son bien difíciles, amiguitos. Pobres de ustedes que van a ser los clínicos, es que los pacientes son, ya sé que les van a dar de comer, ya sé que les van a comprar su Cadillac, ya sé que van a pagar sus viajes al extranjero. Ya sé que les van a pagar sus universidades en el extranjero a sus hijos. Pero la neta, estar enfrente de un paciente necio. Y que además quiere que lo cure, Sofía. Y además, Sofía, te van a decir, no, es que yo le tengo mucha confianza y usted me va a arreglar mi vida. Pues está cabroncísimo, ¿no? Es súper difícil. Bueno. Nos vemos para la próxima, muchachos. Nos quedamos aquí en aire y vemos estos intestinos. ¿Cuándo tengo clase otra vez con ustedes? El próximo martes, doctor. Perfecto, entonces nos vemos el próximo martes. Todavía falta mucho, ¿eh? Adiós. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Gracias. Bye, bye.